en su programa Renovando el Entendimiento desde la ciudad de Alicia, Chihuahua. Muy contentos como siempre, porque para nosotros esto es un privilegio. Es un privilegio con un alto sentido de responsabilidad, ¿verdad? Porque la edificación, pudiéramos definirlo, Rosy, como una de las tareas más complejas, porque no estamos, primero, tratando con cualquier persona, estamos tratando con la iglesia. Imagínense que es la esposa del Señor. Segundo, es su familia, son sus hijos. Tercero, un trazo incorrecto de la palabra va a generar tarde o temprano también fortalezas. Entonces, la edificación nunca es una tarea ni sencilla, ni debe ser una tarea que se tome a la ligera. Menos ser edificador, mucho menos es una plataforma para proyectarse a sí mismos, sino para enriquecer la vida de los hijos a través de que el Espíritu Santo, porque esto no lo hacemos nosotros, ¿verdad?, sea quien ilumine el entendimiento, ¿verdad, doctor? Nosotros nada más tenemos que tener claridad que somos instrumentos y que tenemos que estar preparados y equipados para la edificación correcta. Así es que como también usted está en Cristo, usted también es una persona que ha sido llamado a el entendimiento correcto, y le pedimos que colabore con el programa, porque nos enriquecemos mucho de sus opiniones, nos enriquecemos mucho de sus aportaciones, porque esto es para que todo el cuerpo de Cristo que se expone a esta palabra crezca, para que siempre Cristo tenga la preeminencia, dice la Escritura, en todo, ¿verdad? Ese es el objetivo. Señora Rosy, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están ustedes con nosotros y que hacen posible el programa. Bienvenidos. Doctor Ugarte, saludos. Muy buenas tardes. Estamos aquí para seguir escarbando en la palabra. Acuérdense que el Señor nos dijo que escudriñáramos las Escrituras para ver si lo encontraban. Le dijo a los judíos, pues cuanto más nosotros ahora que tenemos estos nuevos pactos, debemos escudriñar en el nuevo pacto muchas cosas que no se habían dicho antes, pero que están escritas. Pastor Sergio, ¿cómo anda? Checando el sonido, ¿eh? Sí, checando. Aquí checando un poquito el sonido y pues bueno, alistándonos ya para comenzar con este estudio del libro de Romanos, que cada vez se pone más interesante y bueno, pues con una profundidad enorme, ¿verdad?, en cada una de sus citas, y que pues nos enseñan muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo que nos habla incluso pues de las tres dimensiones del ser humano, y que nos hace reflexionar mucho sobre estos asuntos. Así es un libro muy importante. Señora Anita, qué gusto saludarla. El gusto es mío, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que nos están viendo, compartan, porque esta palabra que se está revelando en estos tiempos es vida para todo aquel que la oye, y sobre todo para el que la hace. Eso, señora. Señora Leti, qué gusto saludarla. ¿Cómo le anda yendo? Muy bien, apóstol, pues igualmente para mí es un gusto estar aquí y un gusto saludar a las personas que en este momento están conectadas, y pues adelante. Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Y nos ponemos completamente bajo la autoridad del Señor y bajo su guía. Precisamente hay un versículo que aquí, con el que vamos a entrar, Romanos 8:14. Habíamos terminado Romanos 8:13. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quizá de una manera más didáctica pudiéramos explicarlo de la siguiente manera, invirtiendo las frases, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Se entiende mejor. Esto se entiende mejor así, porque esta es una de las funciones del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una visión parcial o una revelación parcial de las cosas, lo que puede producirle a quien tiene esa revelación es que solamente tenga una óptica de un solo asunto y pierda la panorámica completa. Es muy importante tener las diferentes facetas de un tema, no solamente uno, sino que lo que va a ocurrir es que se puede caer hasta en, ¿cómo le diré?, hasta en fanatismo, ¿sí? Porque la gente se queda con un solo punto de una verdad, que son muchos puntos,
y puede tender no nada más a ignorarlo primeramente, sino inclusive a defender asuntos que no tiene por qué defender. En nuestra cultura o en la cultura evangélica, ¿qué es lo que más se habla del Espíritu Santo? Los milagros, Los dones. los dones. Los dones, los milagros, Y esperar que alguien... o la visitación, exactamente, o que ojalá llegue algún avivamiento. Pero nosotros no podemos parcializar eso, porque esto sería terrible. ¿Creemos que el Espíritu Santo ha otorgado dones? Claro que sí, y que se manifiestan y que deben manifestarse, claro que sí. Creemos que ahora que estamos en Cristo hay una sobrenaturalidad del Espíritu, y lo creemos como algo que ya debe entenderse como una normalidad. Pero hay muchas más funciones del Espíritu Santo que, si no se conocen, no se van a aprovechar, por así decirlo, o inclusive se pueden menospreciar. Doctor Huerta. Y nada más hacer una diferenciación de que no todas las denominaciones evangélicas le dan el mayor énfasis a los dones y a... No. Son algunas. Claro, cuando hablamos de eso, una cultura, estamos generalizando. Generalizando. Sí, porque pues, no podemos, doctor, entrar en estos sí, estos no. Estoy de acuerdo. Aparte de que jamás hablaremos mal de una denominación y nada de eso. Estamos hablando de una cultura, me explico. Porque no estamos aquí para criticar personas tampoco, sino que el Señor los utilice para tener una visión más clara, nada más. Y fíjese qué interesante que aquí dice que la función del Espíritu es guiarnos. Esta es una función importantísima, señora Leti. En Corintios dice que nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que este Espíritu Santo, dice, nos revele todo aquello que ya recibimos por gracia. Exactamente. Imagínense, estas funciones del Espíritu Santo son, ¿cómo las podríamos clasificar? Gloriosas, muy poderosas, porque inclusive, qué bueno que haya un don de sanidad, qué bueno que haya, pero imagínense si no hubiera la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, aunque hubiera dones de sanidad, ¿en qué problema estaríamos? Imagínense que el Espíritu no nos llevara a la revelación y al conocimiento del Hijo, ¿en qué problema estaríamos? Imagínense si el Espíritu Santo no nos revelara, Pastor Sergio, lo que por gracia ya hemos recibido, ¿en qué problema estaríamos? Por eso no podemos perder toda la panorámica de todas las funciones del Espíritu Santo. Así es. Entonces, Él nos guía a toda verdad. ¿Qué podemos hablar de esta verdad? Nos guía a la verdad, que es una persona que es Cristo, pero también nos revela la verdad en la cual operamos. Por eso, de la adoración, Jesús, hablando con la samaritana, dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque la palabra verdad en griego es aletheia, que significa también realidad. De otra forma pudiéramos decir que el Espíritu también nos guía a conocer nuestra realidad en Cristo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tiene funciones sumamente importantes. Nos guía a toda verdad, nos guía también en el momento de tomar decisiones, y también la Escritura dice, nos recordará todas las cosas. Es otra función del Espíritu Santo. Y aquí hay que ahondar en esto, porque el recordar no solamente está hablando de un recordatorio mental de ti, sino un recordatorio espiritual, de que nos recuerda desde la eternidad lo que Dios tiene para nosotros, y que en la eternidad ya lo conocimos. Qué interesante, no lo vamos a conocer. En la eternidad ya lo conocimos, pero no nos acordamos. Entonces el Espíritu también nos lo va a recordar, Leti. Nos va a recordar aquello que nos fue asignado en la eternidad. Fíjense qué glorioso es todo esto. Esto es glorioso, es poderoso, nos debe generar a todos nosotros una gratitud. Lo que pasa es que para mucha gente, y lo digo con respeto, prefieren ver esta parte del milagro, el don operando, y qué bueno, otra vez no lo criticamos, pero hay gente que tiende a eso y no respeta la labor formativa del Espíritu Santo. Y se circunscribe a eso, Y nada más a eso. Sí, nada más. Y tristemente, doctor,
hay gente que sí lo utiliza más para algo como de show, diciendo que es el Espíritu Santo y a veces no es el Espíritu Santo, para demostrar que ahí es donde está el Señor también. Cuando se utiliza mal, ¿queda claro? Cuando se utiliza mal, porque manifestaciones genuinas siempre serán bienvenidas, y no solamente bienvenidas, anheladas tienen que ser, ¿verdad? Es el Espíritu. Señora Leti. Estaba pensando, apóstol, que pudiera ser, usted corríjame si estoy mal, pero de pronto se me ocurrió esto de que pudiera ser que en esa cultura se está muy enfocado en el pensamiento, hay un enfoque personalista, un enfoque hasta humano, las necesidades de lo que la gente quiere o piensa que necesita, mientras que lo otro está más enfocado al propósito, a lo que Dios anhela. Sí, señora, cuando el enfoque es personalista, porque realmente el Espíritu Santo nunca va a trabajar de manera personalista, pero qué bueno que utiliza esa aclaración. Cuando el enfoque es personalista, me da tristeza decirlo, pero es realidad, hay gente que utiliza el Espíritu Santo. Inclusive lo hemos visto a través del tiempo. Por favor, que lo comenten más personas, ¿verdad? Como grandes ministerios, y digo grandes entre comillas, se han hecho grandes por las manifestaciones del Espíritu Santo y edifican mal, controlan, manipulan la palabra, aprovechando de que en esos lugares hay manifestaciones inclusive genuinas de sanidades, de milagros, pero esos ministros son personalistas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces fundan imperios personales donde se proyectan ellos, porque el Espíritu Santo tuvo manifestaciones. Cuando haya una manifestación a un ministro que tiene un enfoque correcto, debe aprovecharlo para llevarlo a Cristo, y debe aprovechar esta manifestación del Espíritu para mostrarle a la gente que el poder de Cristo está por encima de toda enfermedad, está por encima de todo demonio. Es que ahí se ejerce una manifestación del reino, una manifestación de dominio sobre todo lo creado. Porque toda buena dádiva que los hijos recibamos, tendremos que llevarla siempre al reconocimiento de Cristo. ¿Sí me explico? Poner a Cristo como el eje central, como lo dice usted, por causa del propósito eterno. No para que digan, qué bárbaro, este ministro, ¿cómo hace milagros? No, este ministro, ¿cómo está ungido? No. Al fin y al cabo, cada ministro tenemos que entender que somos ¿qué? Pero solamente instrumentos. O sea, un instrumento, los que sabemos un poquito de música saben que sin quien lo ejecute no es nada. Un instrumento logra lucir, por así decir, dependiendo de quién lo use. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro, que todo lo que trabaja el Espíritu y también lo que respalda el Padre es para la gloria del Hijo. Si no es así, el Padre no lo respalda, ni el Espíritu Santo, por causa del propósito eterno, como dice Leti. Doctor, quería comentar algo. Sí, cuando empezamos a caminar estos caminos, ¿verdad?, de la verdad presente, se mencionaba mucho que en los llamados avivamientos mundiales, que hubo mucho, que sí, claro, fueron funciones en que el Espíritu Santo se manifestaba gloriosamente, pero curiosamente estos avivamientos no duraban, no eran para toda la vida, tenían su principio y su fin, ¿verdad? Y pues cuando empezábamos en esto hubo gente muy sabia, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que dijo que a estos avivamientos lo que le faltó fue una reforma. Así es. Para que siguieran deslizándose por el camino bueno, ¿verdad? Y efectivamente yo creo que sí se necesitaba una reforma, porque habrá muchos que piensen que con la reforma de un señorón que era Martín Lutero, ¿verdad?, la iglesia que se deriva de él ya estaba en plenitud, pero definitivamente no. Claro, de hecho, Lutero usaba
muchas de las tradiciones y muchas de las cosas de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Muchas cosas se quedaron y poco a poco se fueron cambiando y todo. Pero nunca se había pensado en una reforma. Y en mi entender, una de las principales cosas de la reforma no solo ha sido en la organización de la iglesia, en su dirección, sino también en ahondar más en la verdad del Evangelio, de las epístolas paulinas, de cosas que ya estaban escritas, pero que al parecer por todo lo que se ha leído y visto, no habían iluminado realmente a las personas en una iluminación total de lo que es la verdad presente. Es que si nada más empezáramos desde el término avivar algo, es darle vida a algo. No, nada más para empezar, ahí ya hay un problema de definición. Todo el que está en Cristo ya fue avivado, ya recibió vida, para empezar, nada más. Segundo, si se le llamaba avivar a una manifestación del Espíritu genuina, que producía convertidos y milagros, jamás habrá que criticar eso. Jamás. Bueno, yo no voy a criticar eso, porque si esto fue algo que por la soberanía de Dios se dio, gloria a Dios. El detalle es que hay muchas personas que siguen buscando un avivamiento sin entendimiento y sin transformación. Y otra vez, si nada más para llamar avivamiento es incorrecto el término en ese sentido, vamos a ver ahorita aquí mismo en Romanos, ¿para qué es que el Espíritu nos guía a la verdad? ¿Cuáles deben de ser los efectos que debe traer una persona a quien se le forma Cristo? ¿Qué efectos debe traer como consecuencia una persona que madura? ¿Qué efectos debe traer el efecto de una persona que obedece a la guía del Espíritu? Y nos vamos a dar cuenta que los efectos es esta manifestación de Cristo para traer su gobierno y su dominio. Por eso más adelante dice, la creación está esperando este tipo de personas. Para eso es la reforma. Para eso, para que estas personas lleguen a manifestar este dominio del reino, no proyectos personalistas. Y ojo, porque también aquí viene otro problema que en una mente eclesiástica mal enfocada, dicen, bueno, es que esto lo tiene que realizar un pastor, o la congregación tiene que cambiar a la sociedad. No, cada persona está puesta en diferentes posiciones y ahí cada hijo de Dios tiene esa responsabilidad. A lo que se llaman seculares o seglares. Malamente llamado secular, pero ahí cada hijo de Dios tiene que manifestar esta potencia y esta gloria. No se trata de que, a ver, Agua Viva vaya y cambie la política. No, Agua Viva no va a cambiar una política. Los hijos de Dios, vengan a Agua Viva o no vengan a Agua Viva, que quede claro. Sí, pueden ser de otra congregación. A quien se les ha formado Cristo y a quien se les ha dado esa asignación, si manifiestan a Cristo en el mundo de la política, Dios va a traer cambios ahí. Definitivamente. Por eso es que la madurez tiene que ser de todos. Pastor Sergio, creo que hay comentarios que me gustaría que leyeras ahí porque son muy bienvenidos, ¿verdad? Sí. Todavía no empezamos y ya hay comentarios. Bueno, empezamos saludando a Ever Lozano en Ciudad Juárez, a Ligia Alvarado en Costa Rica, si no me equivoco. Sí. Rolando Espinosa, a Matías Bravo desde Buenos Aires, Argentina, a Gilberto Ordóñez desde Ciudad Chihuahua, licenciado Ordóñez, a Yusef Amigón en Canadá, a Gerardo Figueroa, queremos saludar también a Elizabeth Maldonado, a Michelle Flores, y bueno, dentro de los comentarios, Matías Bravo dice, amados, un fuerte abrazo gordo, les apreciamos, un gozo, Apóstol Rafa y los doctores. Oscar Jara dice, definitivamente, Cristo como eje central de todo para el cumplimiento del propósito eterno. Saludos desde Argentina. Así es. Daniel Melgar nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que se me corta aquí un poquito el mensaje. Bueno, es básicamente citar la cita de Mateo 7, 21 al 23, ¿verdad? Y Michael Giovanni dice, la manifestación del fruto da a conocer su género, no el género del que la cosecha es.
Cristo nuestra centralidad. Así es. Siempre. Siempre. Mandamos será saludos a Norma Soto también. Y bueno, vamos a estar pendientes de los siguientes comentarios. También a Daniel Melgar desde Guatemala, que creo que Dani. también por ahí había hecho un comentario. Así es. Ya, bueno, ya lo leímos. Y bueno, pues vamos a estar pendiente ahí de sus comentarios. Ok. Entonces les hago una pregunta al panel. ¿Todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu? Sí. Todo el que es- Puede ser. Todo el que es hijo de Dios es guiado. No, es que es guiado. ¿Qué significa guiado? Enseñado. Una guía es algo que no depende de uno. La guía es de quien guía. ¿Sí me explico? Nomás tantito Sí. para acabar esta idea. Esa es función del Espíritu. En cuanto a él está. Sí, Él lo hace. Es que eso es algo que Él hace con sus hijos, los guía. Si lo ponemos a un nivel aquí terrenal, ¿no guían ustedes a sus hijos? Sí, porque eso es que lo aceptemos, es otra cosa. O sea, los que obedecen esa guía. Claro, es como por ejemplo un faro guía. Sí, pero si usted no quiere la guía del faro, va y choca con él. Un faro le puede estar gritando, oye, te estoy guiando, no te me acerques. Y estamos hablando de gente convertida ya. No, pues, es que por eso dice la Escritura, son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nada más los que tienen a su Espíritu. Aceptado a Cristo. Por eso lo que Él hace, esto es lo glorioso de este pacto. Tú me aceptaste, eres mi hijo, yo te guío. Yo te guío. Esa es función de Él. Ahora, ¿quieres hacer caso a esta guía? Ya eso no lo obliga a Él. Sin embargo, es tan bueno este pacto que Él produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Sin embargo, aún a eso, Rosy, se le puede decir que no. Qué terrible, ¿no? Esta terquedad que podemos mostrar en Aunque la ya se inmadurez. sabe. ¿Y qué pasa cuando una persona que ha sido guiada por el Espíritu de repente dice, no, ya no quiero? Pues va a tener una consecuencia de sus decisiones incorrectas. Es que ese no quiero no es posible, o sea, la guía está ahí presente. Todo el tiempo. Sí, lo que va a ocurrir aquí más que nada es rechazo a esa guía, y cuando yo decido de acuerdo a mis propios parámetros tengo mis consecuencias. No estamos condenando a nadie, simple y sencillamente es el uso de ese libre albedrío donde la gente dice, bueno, aunque tú me digas Dios esto, pues yo prefiero hacer esto, ¿verdad? ¿Lo permite Dios? Sí, claro que lo permite, Anita. Lo que pasa es que a la larga, por eso, fíjese qué interesante, que era lo que venía hablando antes, dos versículos antes. El que vive bajo una mente carnal, pues produce muerte. Fracaso. Es que todo está estructurado en la Escritura. Ahorita vamos a ver también los efectos de seguir esta guía. Va a producir vida y va a producir dominio. Sí, doctor. Y luego el pastor Sergio. El otro día estaba, hace no sé cuánto, estaba viendo esto del Espíritu Santo, de los hijos, de obedecer la voz del Espíritu. Y curiosamente al Espíritu también se le llama el Espíritu de adopción. Claro. Que a mí me reveló esto el Señor. Quiere decir que un hijo, aunque sea esté chiquito o apenas entrando a la adolescencia, tiene que estar oyendo este espíritu de adopción para llegar a la verdadera adopción, que es cuando se tiene mayoría de edad y madurez. Es decir, Cristo, cuando el Padre dijo, este es mi hijo cuyo, mi hijo maduro, fue cuando ya lo catapultó para hacer su obra y su ministerio. Es que, sí, perdón, no, termine, doctor. Entonces, el Espíritu, nosotros somos engendrados por Dios, ¿eh? Eso en Juan dice que fuimos engendrados, no de varón ni de mujer, sino de la palabra de Dios fuimos engendrados. Pero el Espíritu Santo nos adopta y nos lleva a la madurez. Sí, es que el espíritu si cambiáramos el espíritu de la adopción por el espíritu que nos hace madurar, lo entenderíamos mejor. Exactamente, ¿Sí eso es lo que yo percibí. Sí, o sea, lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo es que una labor de Él es llevarnos a la madurez. Nomás que hay que cambiarle ahí adopción por madurez. ¿Sí? Adelante, pastor Sergio. Sí, precisamente era explicar este asunto. En alguna ocasión compartía, no sé si algunos recuerden precisamente sobre este tema.
Y podemos ver cómo ahí en Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos. Lo interesante ahí es de que cuando utiliza la palabra hijos, utiliza la palabra tecnón. Entonces, el Espíritu mismo nos da testimonio de que ya somos hijos de Dios, pero esto no significa que hemos llegado todavía a un nivel de madurez. Y cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, la palabra hijo es la palabra huíos, que es la palabra madurez. Esto nos da a entender que los hijos que se dejan guiar, que están aceptan la guía, que aceptan la guía, porque la guía está, pero que aceptan la guía y se conducen bajo la guía del Espíritu Santo, son hijos maduros. Y precisamente dice también que los hijos reciben el espíritu de adopción, por lo cual declaramos Abba Padre. Y precisamente la palabra adopción viene de la palabra hoitesía, que no solamente, porque sí existe también la condición de que bajo la cultura judía el adoptar a alguien, aunque no fuera hijo, le daba exactamente la estancia legal o todos los derechos legales y obligaciones de un hijo, y se veía como un hijo más. Pero también la hoitesía era un ritual que llevaban a cabo los judíos cuando el padre declaraba y reconocía públicamente. De hecho, normalmente ofrecía una fiesta para ante la sociedad reconocer que su hijo había alcanzado un nivel de madurez donde tenía ya todos los derechos y obligaciones que el mismo padre también tenía. Por eso vemos a Jesús diciendo: en los negocios de mi padre me conviene estar. Y por eso también cuando es presentado a su ministerio públicamente a través del profeta, ¿verdad? De Juan el Bautista, se oye la voz del cielo, que prácticamente lo que el padre estaba haciendo era este ritual de hoitesía, donde estaba diciendo: este es mi hijo amado, este es mi huíos amado, en que tengo complacencia, le doy todos los derechos y todas las facultades que yo mismo tengo para llevar a cabo su asignación. Entonces, qué importante que como aquí dentro de estos mismos pasajes, pues nos hace mención de los diferentes niveles de madurez que podemos tener como hijos. Y lo que decía el apóstol, la guía está. El detalle es qué tanto le permitimos a esa guía, si somos o no maduros, que esa guía sea realmente una guía para nosotros. Es que, para ahondar un poquito en el tema, porque va a dar más luz, la palabra adopción la tenemos que interpretar de diferentes formas de acuerdo al texto. Esto que dice el pastor Sergio, adopción sí, porque no éramos hijos, y es un acto de decisión del que no era hijo sea hijo, pero para hacerlo hijo él hace un acto también, nos engendra. Entonces, la decisión de adoptarnos es correcta, porque no éramos hijos, pero para darnos su genética nos engendra. Tenemos la genética. Sí, porque somos hijos por engendramiento. Segundo, la palabra adopción es también esta que dice el pastor Sergio, que es el concepto de madurez, y que se expresaba con un acto, ¿verdad? Se expresaba con una ceremonia, para ser más exacto. Pero también la palabra adopción tiene otra connotación, una culturización. En otras palabras, dejar de tener una cultura para adoptar otra. Entonces, todo lo que tendríamos que hacer es fijarnos en el texto a cuál de estas, ¿cómo le diré? No definiciones, sino usos del concepto aplica, ¿sí? Porque sí, es amplio también el concepto de la adopción. Así es. Señora Rosy, luego parece que tenemos más comentarios, ¿no? Pues, sí. Señora, adelante. Pareciera como que ya algo visto, ¿no? Pero yo creo que es importante recalcar que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está guiando desde dentro de nosotros. Entonces nosotros estamos totalmente capacitados para escucharlo. Y algo bien importante es que Él siempre se va a sujetar a esa buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y que además Él va a perseguir también que se llegue a ese propósito eterno al que nosotros también estamos aspirando dentro del plan del Padre. Sin embargo, aquí sucede algo, hay una voluntad en los hijos que es lo que a veces no permite la obediencia. Así es, sí, es que no dice controla, dice guía. Es muy distinto. Totalmente diferente. Los humanos somos muy mañosos
para lo que nos conviene, diríamos que me controle, ¿verdad? Porque estaría más cómodo. Pero cuando no nos conviene, en esta inmadurez y carnalidad, no, pues que nomás me guíe, yo decido. Pero sí, es que somos mañosos, doctor, la verdad es que el alma no renovada es mañosa, es muy mañosa, es terrenal, es horrible para acabar pronto, ¿verdad? Y cada quien de acuerdo a su concupiscencia y cada quien de acuerdo a donde está flaco, ¿verdad, Anita? Porque todos tenemos áreas flacas todavía. Bueno, fuera que tuviéramos flaco el cuerpo, pero estamos hablando del alma flaca todavía. Como dijo el presidente, Pichilihuacán. Sí, hay cosas que nosotros tendremos que caer hasta ese nivel de que nos cause repulsión la carnalidad. Espero que nos llegue a causar repulsión la carnalidad, ¿verdad? Y nunca justificarla. No, es que el otro, es que yo, no. La carnalidad propia la tenemos, que tiene que haber una repulsión. Porque fíjese que no nada más está el espíritu para guiarnos, esa es una función, pero no lo dejó toda la tarea del espíritu, nos genera un espíritu recreado, que tiende a la obediencia al propósito eterno. Nos pone una nueva naturaleza que también tiende a la obediencia a Cristo. O sea, ¿ya qué más le podemos pedir? La formación y conformación de Cristo nosotros. Que es un proceso, pero, o sea, es que a Dios no le ando haciendo al abogado, pero no hay nada que reclamarle, doctor, a Dios. Cuando se entiende este pacto, Leti, ya no hay nada que, oye, es que te faltó esto, es que mira, no, por eso hablamos desde lo consumado en el ámbito legal, pero también en el ámbito operativo. Nos han sido dadas todas las cosas. El problema es que cuando pensamos que nos han sido dadas todas las cosas, ¿a qué lo relacionamos? A lo material. Y esto es una parcialidad. Lo primero que se nos han dado son armas espirituales. Se nos han dado elementos espirituales para ejercer esa vida de dominio en esta tierra. Señora Leti, adelante. ¿Se le fue la idea? Bueno, pues entonces que el pastor Sergio nos siga ahí comentando cosas. Y ahorita si se acuerda nos dice, señor Leti. Bueno, pues queremos seguir saludando. Saludamos a Norma Soto, a Daniel Melgar desde Guatemala, ya lo habíamos saludado, Susana Torrescano, a Odi Terán, a Donaldo Méndez, a Noelia Lima de Alvidres, a Rolando García, a Francia Elena, Cristina Zavala, Ileana Bernal, Michael Giovanni en Ecuador. A pesar de que no manifestemos posturas políticas, declaramos que el Señor tiene cuidado de todos ustedes, sabemos que su país está pasando por dificultades y declaramos que el Señor tiene cuidado de ustedes y que se cumplirá el propósito de Dios en sus vidas. Declaramos también que habrá paz, obviamente, en todo esto que está sucediendo. Saludamos al pastor Yoki también desde San Diego, a Jorge Iniestra en la Ciudad de México, a Mica Cáceres, a Laura Piña, a Dacia González en Canadá, Laura Piña en Ciudad Juárez, Luis N. González. Saludamos también a Eulena en Antequera, en Málaga, España, a Citlali en la Ciudad de México, a Ana Zamora, Rosy González en Ciudad Juárez, Loida Mercedes, a Enrique Huerta desde Dalton, Georgia, a Eduardo Rivera, a Israel Galicia, a Marina Hernández, Marcela Miguel, María Teresa Gutiérrez, a Rod Weiler también, a Miguel Ángel Ramírez, a David y Raquel García desde Tamaulipas. Y hay dos comentarios. Pati Lozano dice: el Espíritu Santo nos guía a recordar nuestras realidades de la eternidad. Creo que ya lo habíamos comentado. Y Enrique Huerta dice: el hombre cambia cuando la vida de Cristo impartida produce una transformación en su interior, un cambio de naturaleza espiritual, y esto trae un impulso interno que se manifiesta exteriormente con la vida plena de Cristo, expresada en todos los ámbitos de nuestras vidas. Así es, así es. ¿No se acordó, señora Leti? Ya se acordó la señora Leti. Adelante, señora. Ahorita que usted mencionaba, apóstol, de que todo nos ha sido dado, de toda nuestra realidad en Cristo, y de que todo está ahí ya depositado y que pues solamente es actuar, ¿verdad? Hablaban también por ahí de la voluntad. Y yo estaba pensando en esta enseñanza que nos ha dado usted acerca de las 3 o 4 tipos de vida que tenemos. Entonces, cuando tenemos enfermedades en el cuerpo, pues inmediatamente nos damos cuenta. Pero resulta que también nuestra psique se enferma. Entonces, sí, si no entendemos, si no
tenemos conocimiento de esto, pues podemos pasarnos toda la vida con eso y no vamos a actuar. Excelente A comentario. poner la voluntad en acción, ¿verdad? Sí, señora. Entonces es muy importante, yo considero importante que tenemos que investigar, informarnos de que hay situaciones a nivel de la vida psique que hay solución, ¿verdad? Sí, señora, por supuesto. Es que precisamente por eso la salvación en el espíritu es inmediata. En el alma no. En el alma la va sanando, la va sanando. Por eso dice que el objetivo de todo esto es que nuestra alma sea salva. ¿Sí? No el espíritu, porque eso ya está dado. Ese ya pasó de muerte a vida, ya tiene. Sí, pero el alma se va salvando. Vamos ganando terreno Es progresivo. a lo malo, a lo que está mal. Sí, no significa que alguien se muere, se le quede el alma aquí. No significa eso. Lo que está ahí es que la palabra salvación en griego es sotería, que también tiene una connotación de sanidad. Entonces, la palabra y el espíritu tienen poder para sanar esta alma. Claro que sí, Leti. Y debe ser un objetivo nuestro, doctor. El problema es que casi todos, bueno, yo diría que todos tenemos problemas en el psique en esta vida. Definitivamente. Lo que pasa es que siempre tendemos a estar viendo nada más en el del otro. Siempre estamos viendo nada más en el del otro. Y lo que te toca a ti, que ¿a poco usted se cree que ya está totalmente sano, Pastor Sergio? ¿Le faltan cosas? Claro que sí. Pues aquí lo tenemos que El confesar. mismo Pablo decía, no pretendo haberlo ya Y aunque no alcanzado dijera todo. Pablo, carnal, Pues sí. estás enfermo todavía, y yo Todos, también. claro que sí. Y el doctor también, y Rosy también. La señora Anita dice que ella no, pero Leti también. Es que lo peor es no reconocerlo. Lo que pasa es que siempre estamos corrigiéndole al otro. Claro. Y espérame, o sea, hay áreas. Ahora, otra vez, entendamos que esta corrección es amorosa de parte de él. Y nos está llevando a ¿cuál crees que es el objetivo de esta sanidad del alma, esta salvación del alma? Hay un objetivo también, ¿cuál será? A que el Cristo que está en nosotros se pueda manifestar libremente, que no encuentre esos, ¿cómo le diremos, doctor? Esas distorsiones que nos da el alma a todos, esos estorbos. Habrá, precisamente por eso, Leti, que dice Leti, habrá que conocer. Mira qué interesante es conocer los temperamentos, no para que defina nuestra identidad, porque nuestra identidad se define desde la vida de Cristo, pero conocer los temperamentos nos hace ver las áreas que Dios tiene que sanar y transformar. Es que todavía yo no conozco a nadie, sinceramente, que yo pueda decir, expresa completamente a Cristo. Todavía no lo conozco, no lo conozco. Ahora sí, pues como decía el Pastor Sergio, Pablo, que tenía tanto nivel de revelación, dice, yo no lo he alcanzado. Entonces, esto que dice Leti es de vital importancia. Bueno, no sé, Pastor Sergio, si hay otro comentario. Pues nada más comentar referente a eso, que es tanto socialmente lo que se ha condenado el equivocarse, que esto provoca en las personas una situación de temor, de no poder aceptar que uno se equivoca, y esto ha traído un perjuicio tremendo. ¿Por qué? Porque la gente, al no aceptar y no tener la humildad para reconocer que puede estar equivocado, muchas veces no se deja enseñar, no se deja corregir, a pesar de que esto es para una mejora continua todo el tiempo en nuestras vidas. Y más que para una mejora, es para esta expresión de Cristo. De hecho, inclusive, pues es tan interesante verlo en los temperamentos, que hay un temperamento, no lo vamos a decir aquí, que es el que más aversión tiene a ser corregido y aceptar sus errores. ¿Por qué? Porque siente que si falla se le cae casi el mundo, ¿me explico? Y no, pues es que realmente todos estamos en este proceso, y no debe ser algo de condenar, no nos debe condenar. Simple y sencillamente entender que el Espíritu está trabajando en eso, ¿verdad? Bueno, ahora fíjese qué interesante. Ya podemos ir al siguiente versículo, señora Anita. ¿Me da permiso? Ándele pues. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Qué interesante esto, fíjese. Mucha gente, este versículo está como para quedarse ahí un día, porque dice que este Espíritu nos libera del miedo. ¿Qué tiene que ver eso con la guía?
Acuérdense que aquí nada está al azar, ¿eh? Lo que pasa es que no nos detenemos. Que muchas personas toman decisiones incorrectas por temores. Otra vez, ¿sí? Se paralizan. No nada más eso, mija. Muchas veces no se es efectivo siempre por cuestiones de temor. Será importante erradicar el temor. Por ejemplo, hay gente que no puede ser firme porque tiene temor que lo critiquen. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer esa persona que no puede estar firme? ¿Qué es lo que hace generalmente? No va a exponer sus, ¿cómo se llama? Sus convicciones, porque tiene temor a no ser aceptado. Claro. ¿De qué otra manera se manifiestan estos temores? Gente que no se alinea a los diseños, porque tiene temor a que si se alinea a estos diseños va a perder. Por ejemplo, en el aspecto de las finanzas, para que vea hasta dónde afecta el temor. Hay gente que dice, si doy no me alcanza. Es un temor. ¿Cuál es la realidad de este diseño? Si usted da, Recibe más. recibe. Si usted da la semilla ¿qué hace? Fructifica. Produce. Pero hay gente que tiene temor. O sea, realmente la situación de temores, la situación de los temores produce que la gente no ejecute los diseños o inclusive que tenga miedo a esta guía, Leti. Esto es muy normal también, de acuerdo a las enfermedades del alma. Hay inclusive personas, Rosy, que tienen miedo a perder su propio gobierno para cedérselo a Dios. Es un temor. Yo aquí me confieso, cuando yo empecé en las cosas del Señor, que era muy joven, yo tuve temor de decir, bueno, y mis planes personales y lo que yo quería lograr me lo va a quitar. Así pensaba yo. ¿Qué no será tiempo ya que los hijos de Dios, lo que pasa es que son los maduros, Y quienes están expuestos a una enseñanza y correcta? que pierdan el temor de obedecer el diseño? Entonces aquí lo que está diciendo, el Espíritu nos libera del temor. Esa es una función. Fíjese lo que dice. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Aquí ya no dice al pecado. ¿Los esclavice a qué dice, Anita? Al miedo. Al miedo. Para tener temor. Al mismo. Por eso, ¿qué tan importante es ser libre de este temor? Ahora dice, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papi. ¿Por qué este Espíritu nos lleva a poder clamar papi y por qué nos puede librar del temor? Otra vez, si el Espíritu nos lleva al nivel de poder decirle papi y nos libra del temor, ¿qué conexión hay entre un papi y la pérdida del temor? Que sabemos que el papi, Seguridad. que es el Dios Todopoderoso, Así es. nos suple de todo lo que podamos carecer, Nos suplió. nos perdonó todo lo que Así teníamos que perdonar, nos da su identidad y en fin, nos da su inmenso amor, porque cuando somos perfeccionados en el amor completamente, no hay ninguna rendijita por donde puede entrar el temor. Y voy a agregar antes de pasar al pastor Sergio, porque los diseños de papi son buenos Claro. y en los diseños de papi hay seguridad. Aunque al momento, Leti, sí nos puede pegar en la humanidad, sí nos va a pegar en la seguridad personal, pero en Adán. Sí nos va a pegar en una autoestima mal trazada, pero a la larga el diseño es autosustentable, porque el diseño viene de papi. ¿Qué quiere papi para sus hijos? Todo lo mejor. Todo lo mejor. Por eso se sustituye, pastor, ¿sí? El temor por una seguridad. Incluso podemos irnos a la raíz de todo esto, apóstol, en el sentido de que la primera referencia que la Escritura hace al temor fue cuando Adán y Eva desobedecen y sienten temor por primera vez porque hay una muerte espiritual y hay un alejamiento de la fuente de vida que es Dios. Entonces, qué interesante también si lo analizamos desde este punto de vista, porque dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo. Esa acción que ellos cometieron
los esclavizó al temor y los puso en una condición fuera de la fuente de vida. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, somos redimidos por Cristo, volvemos a una condición no solamente como la original, sino aún mejor, porque ahora Cristo y Dios mismo nos ha dado su naturaleza y habita en nosotros. Entonces, qué triste que la religión en este tiempo se encarga de propinarle temor a las personas, Claro. de estarles propinando un temor a perder su salvación, un temor a que Dios los va a castigar, a que Dios les va a traer condenación, que les va a traer maldición, cuando dice que no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino para ser libres. Entonces, qué tristeza que desgraciadamente una gran parte de los hijos de Dios viven bajo temor por no entender estas cosas y no tienen esa seguridad. Por eso hemos hablado y he comentado en otras ocasiones que definitivamente Dios está trabajando mucho en este tiempo para que conozcamos nuestra identidad, para que conozcamos nuestra posición y conozcamos todo de lo cual se enseña en esta casa y en muchas otras partes, porque una iglesia, un hijo de Dios que no conoce todos estos elementos es un hijo inoperante o intermitente, porque nada más mientras se siente aceptado por no entender la aceptación que ya tuvimos en el amado, no puede demostrar ni manifestar la vida misma de Dios, la naturaleza de Dios. Si le piden orar por un enfermo, se pone a recapitular mentalmente a ver qué hizo malo en el día para ver si puede o no llevar a cabo una oración, siendo que sabemos que de quien proviene la sanidad, de quien proviene la manifestación gloriosa, es de Dios mismo, y como decía en un inicio, apóstol, somos un instrumento para su manifestación, y que las cosas que de alguna manera podemos cometer errores son vicios del alma, pero que el pecado ya fue juzgado, que hemos sido libres del pecado y que ahora tenemos la nueva naturaleza de Dios en nosotros. De hecho, las personas que normalmente viven bajo temor, ojo, esto le va a ayudar a algunas personas también ahí en la audiencia. Les molesta ver mucho a las personas que son seguras. Una persona, esto era lo que les provocaba tanto coraje al religioso. Ahorita que decía el pastor Sergio, cómo la religión produce miedo. Ustedes saben que gran parte de las reacciones furibundas de los fariseos contra Jesús era por temor. ¿A qué temían los fariseos? A ver. Pues de que les quitaran todo su estatus, claro, de control, de superioridad, de posición. Y su religión. Claro, doctor. De la ley. Por eso ellos veían un tipo sumamente fuerte, seguro. Usted en Jesús no va a haber miedos, tenía una certeza absoluta porque era hijo. ¿Sí me explico? No porque fuera macho. Es que nuestra certeza y nuestra valentía o nuestra seguridad no es por machismo. Líbrenos Dios de verlo así. Claro. Ni siquiera tampoco por, ¿cómo se llama? Por habilidades personales, ¿no? Nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestra valentía, nuestro denuedo inclusive viene por la vida de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Pero el religioso, cuando ve a una persona segura, firme y sólida, le produce coraje inclusive. Va a tratar de, ¿qué cree? Minimizarlo. Claro. Va a tratar de atacarlo. Buscar cualquier cosa para atacarlo sobre sí, todo. atacarlo, doctor. Hacerle desplantes, ¿cómo decirle? Inclusive sabe hasta qué puede llegar, hasta el grado de la calumnia. Claro. Eso dalo por un hecho. ¿Por qué? Porque hay tanto temor e inseguridad que cuando ven a alguien con ese nivel de seguridad, le produce envidia. No les gusta ni te. Y entonces, ¿qué es lo que va a tratar de buscar? A ver qué le encuentran. Hasta lo que no van a tratar de buscarle para presionarlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, esta gente llena de temor es inmadura, hay carnalidad y otro factor, puede ser altamente religioso. Muy, muy religioso, porque la religiosidad produce eso, produce odio. Qué triste decirlo, pero el religioso puede llegar a odiar profundo, doctor. Nosotros podemos ver cómo el religioso hace actos de denostación, faltas de respeto, faltas de honra, porque se sienten menos y siempre van a atacar a aquellos que vean progresar. Por eso una persona sana en sus emociones le da gusto que los demás progresen. Claro. No lo va a denostar, no lo va.
Al contrario, va a preguntar, oye, qué bien que vas adelante, Sergio. Qué bueno que has adelgazado, qué bueno que has ejercido. Sí, porque está sano. El enfermo tiene un espíritu de temor todavía, o está atado a muchos temores. Me gustaría, pastor, porque hay más comentarios, si Sí, hicieras favor, ¿verdad? así es. Queremos saludar a Febe Julio, a Ubeimer Morón, a Jaime Omar Casas, Leonel Rojas, Rodolfo Bermúdez, Juan Carlos González desde Las Vegas, a Adriana Macías, a Magdalena Cacique. Queremos saludar a las personas también que nos han hecho algunos comentarios, los cuales vamos a compartir. Ubeimer Morón Mejía dice, ¿cuántos tipos de temperamentos hay? Básicos 4. Básicos. Así es. Y bueno, y hay combinaciones entre Sí, ellos mismos. pero los básicos son 4. Claro. Eulena Jiménez dice, a medida que nuestro entendimiento va siendo renovado, se va experimentando la guianza del Espíritu y nos impulsa a obedecer esta guía. Vamos creciendo en madurez, aunque creo, apóstol, que esto no significa no nos vamos a No, equivocar. Eulena, seguimos Para nada. equivocándonos. Lo que pasa es que a mayor madurez y a mayor vida del Espíritu van a bajar las equivocaciones, ¿verdad? Así es. Hay otros comentarios. Joana Quiñones dice, saludos desde Puerto Rico, me uno a sus abrazos gordos. Reciba un abrazo gordo, Joana. Juan Carlos González dice, Abba Padre, Papi, Papito, Dari, es un niño pequeño llamando o clamando por su padre, aleluya. Claro, Así y es. que tiene toda la confianza en su papá. Y toda la fe y todo. Claro, doctor. Adrián, y Laura Ramírez dicen, Saludos. en las finanzas tienen temor de perder su aparente estilo de vida y se exponen al miedo del rechazo de sus círculos sociales, por lo cual incluso muchos aparentan el sembrar en el reino por miedo a el que dirán, a que los señalen como no sembradores, y todo es por apariencia al no ser aceptados, por lo cual no han entendido el manejo de las finanzas de Dios. Así es, mija. Rechazo en sus círculos sociales, por lo cual incluso muchos aparentan el sembrar en el reino por miedo de que dirán, o que los señalen como no sembradores y todos su apariencia aceptados, por lo cual no han entendido el manejo de las finanzas de Dios y la multiplicación del mismo. Es que las finanzas, miren, aquí nos queda muy poco tiempo. Las finanzas son muy importantes, lo platicábamos el doctor y yo en la mañana. Importantísimo. Que haya gente y líderes que le den un mal uso a las finanzas, eso también es una realidad. Claro. Pero no todo mundo hace eso, no nada más eso. Las finanzas también muestran el corazón de las personas. Mucha gente no quiere dar. Yo quiero agradecer aquí públicamente, junto con el panel, a aquellos que reciben alimento de aquí y no siembran. Claro. Y yo no lo quiero que lo tome a reproche ni mucho menos, pero mucha gente se alimenta de aquí a través de internet y jamás lo siembran tampoco. Están en todo su derecho de no sembrar también. No se Porque puede, es su decisión. no se puede obligar. No, jamás, doctor, porque eso sería control y manipulación. Pero el que está sembrando está reconociendo que está recibiendo un alimento y que tiene gratitud. Pero no solamente eso, se le ha revelado que sembrar en una buena tierra tiene una cosecha. Hay una cosecha. Hay una cosecha. Si usted no quiere sembrar es totalmente respetado. Pero si usted siembra, tiene una gratitud y también tiene una revelación. Muchas personas, ahorita que lo dice Laura y Adrián, tienen temor, un altísimo nivel de temor, que no les alcance, también, que crean que este diseño no funciona. A ver, yo nada más le pregunto a los que estamos aquí. Yo lo quiero decir para testimonio de los demás, que quede claro, no me gusta andarme parando el cuello. Jamás. Pero el principio, y quiero hablar así, el principio de dar, como el principio del diezmo, como un entendimiento, no como una ley de Moisés, sino como un entendimiento, doctor, de que nos metemos a una dimensión de economía sobrenatural. A mí se me reveló desde muy chiquillo y yo honro ese principio y me ha ido bien. Me ha ido muy bien, señora Anita, en mis trabajos, en el ministerio. Y por ejemplo, habrá gente que diga, sí, pero usted gana todos los diezmos de agua viva. No, yo no gano todos los diezmos de agua viva. Yo gano un sueldo porcentual y se acabó. Mi provisión no es agua viva, mi provisión es Dios. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que una persona que se le ha revelado esto
ya no lo hace nada más, ¿cómo le diré? Pues yo sí lo voy a decir. ¿Lo llega a disfrutar, Anita? Claro. Yo disfruto dar para el reino. Yo no me siento presionado por nadie para hacerlo. Yo llego a disfrutarlo porque creo que la generosidad es una manifestación de la nueva naturaleza. Así es. Pero segundo, es una responsabilidad también de que invirtamos para que el reino se extienda. Y tercero, ¿cómo no me va a dar gusto que también cuando viene la cosecha, ¿qué agricultor no disfruta la cosecha, señora Leti? No conozco ninguna agricultura hasta ahorita, Rosy. Usted viene de lugares donde se siembra, Las Puentes, ¿verdad? Así es. Las Puentes es un lugar agrícola aquí. Nunca he visto que ningún agricultor cuando viene la cosecha la tire. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted? No. ¿Qué hacen qué se hace culturalmente en los tiempos de cosecha? Fiesta. Pues yo sí hago fiesta cuando tengo mis cosechas, doctor. Claro. ¿Recuerdas, a propósito de la fiesta, hay una película mexicana, Las Nubes, que era un viñedo? Sí. Un paseo por las nubes. Un paseo. Y cuando era la cosecha, pero era un fiestón de rompe y rasga. Claro. Pero fiestón grande. Los judíos festejan en la fiesta de la cosecha. Hay que entenderlo. Pierdan el temor a los diseños de Dios. Confíen. También. A Liber Murieda también. ¿No participó? No, pero hay otros comentarios. Un saludo a Liber Murieda. Los comentarios y luego la señora Anita. Y nada más abonando a eso de las finanzas, se dice que hay más de 2.350 versículos que hablan acerca de las finanzas. Incluso dicen que algunos llegan a decir que hasta 2.600 relacionados con finanzas, propiedades, todo lo que tiene que ver con finanzas en la Biblia. Entonces nos tendríamos que preguntar si es un tema importante para Dios. Claro que lo Más es. del 60% de las parábolas están relacionados con finanzas y administración. Así es. Y administración. Sí, porque no solo es finanzas, No, claro. es es que- sabiduría. Es que eso va dentro de... Y rectitud para administrar. Por Claro. supuesto. Ahora Queremos sí, comentar algunos otros cosas que nos han comentado. Gerardo Figueroa dice: Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. Hay otros comentarios más aquí, déjenme llegar rápidamente a ellos. Dice Doris Martínez: así es, el religioso le tiene miedo a la verdad, a la firmeza, porque aún ellos son inseguros. Alexis Madrazo dice: una semilla sale de tu mano pero nunca de tu vida, viaja a tu futuro para multiplicarse. Qué bonito Dice que, bueno, hace referencia al apóstol o el apóstol Liber Muriel. A Liber lo conozco muy bien, él está en Uruguay, probablemente visitemos Uruguay en el futuro. Él está en Punta del Este. Es un apóstol que le tengo mucho cariño. Si nos estuviera viendo o alguien cercano a él, mándele un abrazo de Creo que gordo sí de mi está parte conectado. a mi querido Liber, y espero estar allá en Punta del Este pronto contigo, ¿verdad? No, Pero se queda la señora Anita. Y todavía no termino. es que lo que dijo ahorita, ese pensamiento me recordó aquella escritura que dice: echa tu pan sobre las aguas. Sí, es que las finanzas es un tema importantísimo. Y una cosa, fíjese qué interesante, perdón Anita, le robé un segundo más. Aquí ya no. Es que este tema para mí es apasionante, creo que está dentro de mi asignación. Porque Rosy, yo quiero ver que toda la gente logre prosperidad financiera. Claro. Para que la disfrute no solamente en los ámbitos del avance del reino en el sentido de la congregación, no. Que se pueda Es divertir. que el avance del reino también va en las familias. ¿Sí me explico? Sí, Es el avance del reino. Yo quiero, por ejemplo, aquí que el pastor Sergio con su familia tenga una vida mejor que la que le pudiera ofrecer el mundo. ¿Sí me explico? claro. Yo deseo para la señora Anita que sus finanzas las pueda disfrutar tanto con su esposo, con sus hijos, con sus nietos. Pero si no hacemos caso a los diseños, nos seguimos metiendo en un ámbito terrenal. Señora Anita y luego pastor Sergio, y me callo. Me ha tocado oír personas que dicen: yo no pienso darle dinero al pastor, yo no lo voy a mantener. Pues sí, es que hay una idea, otra vez, hay un error de diseño. Mire, si usted da pensando que va a mantener a un pastor, ni siquiera voy a hablar de mí, usted está completamente errado en su visión. Fuera. Se da por obediencia a un diseño
Porque usted en la casa que da primero está convencido de que se enseña para que el reino avance primero. Si una persona va a un lugar donde no está convencido de que se enseña para que el reino avance y Cristo sea formado, no más para empezar, ¿qué está haciendo ahí? No está honrando lo que está recibiendo. No, pero está peor, Sergio, porque voy a hablar con toda la firmeza. Doctor, tengo que ser muy claro, no se vaya a enojar. Esa gente está siendo hipócrita. ¿Sí? Porque está yendo a un lugar donde no cree. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ¿para qué va? Yo hago una pregunta. ¿Para qué va a un lugar donde no cree lo que se enseña, ni cree que realmente se esté impulsando la formación de Cristo? ¿Para qué va? ¿Para taparle el ojo al macho? ¿Para creer que ya cumplió con Dios? ¿Para qué? ¿O para proyectarse o para buscar una oportunidad? Ya desde ahí, señora Anita, estamos mal. Está mal, es más, ni siquiera se dan cuenta que Dios conoce a lo profundo de sus corazones. Eso es importantísimo, porque Dios conoce sus corazones. Segundo, entonces busque un ministerio en el que sienta paz al sembrar. Claro. Sí, pues es que, por eso, para que no caiga en hipocresía, ¿sí me explico? Sí, exactamente. Para que no caiga en esa hipocresía. Pero no esté pensando que usted le da para que el pastor de su congregación lo mantenga. Pero también voy a hacer una aclaración. Y aquí sí, y otra vez, y no lo digo en el aspecto de nosotros como pastores. No porque Pablo haya dicho que él trabajaba. Esta es una verdad parcial de Pablo. ¿Parcial por qué? Porque Pablo después mismo dice que él tiene todo el derecho a recibir ofrendas. Él dice que a él le gusta trabajar y era una estrategia de él. Y esto es muy válido y muy respetable. Por ejemplo, habemos personas que no solamente tenemos ingresos de los ministerios, sino de otras actividades, como negocios, asesorías, otro tipo de cosas. Pero aquí Pablo no está diciendo que no reciba algo material después de haber dado lo espiritual. Al contrario, dice que el que enseñó lo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Ahora, si la gente tiene tanto coraje de que a algunos pastores les vaya bien, el problema no es porque al pastor le vaya bien, tiene un coraje personal, ¿sí me explico? Tiene un problema en su interior de que a lo mejor no le está yendo bien, Pastor Sergio. Claro. Pero no tiene por qué meterse en esa dinámica de odio, Anita, sino evalúe por qué no le está yendo bien. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora sí voy a hablar de mi caso. Yo tengo una política personal de ahorro, de tratar de invertir antes de gastar, de comprar con oportunidades. Bueno, así yo fui educado financieramente porque yo trabajé en áreas de finanzas. Si a alguien le molesta que yo progrese por tener un orden, por trabajar, por negociar bien, ¿tú crees que me debe andar preocupando eso? No. Lo que le debe preocupar a la gente es por qué no progresan ellos. Y si tienen ese odio que dice la señora Anita, ¿yo qué le voy a dar para que compre? Bueno, pues no dé para que el pastor tenga zapatos ni pantalones, dé para que se pague la luz de que usted sí, la luz sí la, ¿cómo se dice? Sí la disfruta, ¿verdad? Sí disfrutan del aire acondicionado, sí disfrutan las sillas, sí disfrutan de los congresos, la limpieza, sí disfrutan de la limpieza. Pues también con eso hay que ser congruente, ¿no, doctor? Claro. Entonces también dé para que ese estatus se mantenga o crezca. Pero esto que dice la señora Anita, lo que demuestra es un corazón de odio, Anita, un corazón de gente que odia, un corazón de una gente, pues lo tengo que decir, con mucha amargura, que no tendrá que sanarse de eso. Termino ahí, Pastor Sergio. Y es un poquito a la inversa, apóstol, lo que siempre hemos enseñado en relación a que las asignaciones personales, aún y cuando sean fuera de una congregación, son asignaciones de parte de Dios, y es trabajar de tiempo completo para Dios en una asignación o en un lugar donde te has sido llamado a trabajar. Si hay o habemos personas que hemos sido llamados a trabajar en las congregaciones, también es un trabajo y también es una asignación de parte de Dios. Entonces, el que en muchas congregaciones no se tiene la revelación de que las personas que trabajan como médicos son trabajadores de Dios de tiempo completos en el área de la medicina. Nosotros lo entendemos y sabemos que así es,
Pero también la gente debe entender que así como nosotros sabemos que sus ocupaciones son trabajos de tiempo completo para Dios, también lo nuestro es un trabajo de tiempo completo para Dios. Entonces es muy incongruente, muy falto de integridad y sobre todo con un sentido de egoísmo muy fuerte y de amargura, de coraje, el creer de las personas o congregantes que siempre deseen que los pastores, liderazgos, estemos deseando prosperidad para ellos, declarando prosperidad para ellos, cuando declaramos una palabra que tiene que ver con prosperidad o capacitarlos les produce una gran alegría y una gran euforia, ¿verdad? Pero cuando se trata de que Dios nos prospere también a nosotros, pues viene una situación donde no, viene un egoísmo, les molesta. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está el hecho de que todos somos hijos de Dios, de que Dios quiere que todos prosperemos, de que Dios quiere manifestarse en la vida de todos y cada uno de nosotros? ¿Dónde está el amor? El amor que debe representar el hecho de que nosotros, créanlo, nuestro mayor anhelo es que Dios les prospere en todas las áreas de su vida. ¿Por qué no poder desear eso mismo para nosotros que somos líderes o personas que enseñamos de las cosas de Dios? Entonces, falta, creo yo, mucha congruencia en ese sentido. Y otra cosa, sacar de contexto esto de Pablo. Imagínense, yo le hago una pregunta, ¿Pablo se casó? No. ¿Y sabe qué dice Pablo? Pero yo tengo derecho a tener una esposa. Entonces, esas personas que se basan en que Pablo dice que él no vivía de eso, pero sí recibía ofrendas, pues que también dejen de tener esposas. Porque Pablo no tenía esposa. Se fija la incongruencia de esto. Pero en fin, eso es más bien andarle buscando excusas para no dar. ¿Sabe por qué no quieren dar en el fondo, doctor? Por una enfermedad. Por una enfermedad. La enfermedad del codo. Sí, pero la Biblia le llama amor al dinero. Así es. Señora Leticia, adelante y terminamos. Sí, quería comentar que todo esto que estamos comentando es basado en mucha ignorancia, en mucho desconocimiento de la verdad. Y en una ocasión a mí una persona me decía que en las congregaciones, así generalizando, los pastores se hacen ricos a costillas de los congregantes, que se hacen millonarios por lo que se aporta, ¿verdad? Aquí en las congregaciones. Y en ese momento, yo no sé de dónde salió, pero me llegó este pensamiento y lo dije. A ver, tú tienes que decidir de dónde quieres que proceda la riqueza de una persona. Porque se me ocurrieron en ese momento dos fuentes. Le dije, yo sé de personas que se hacen muy ricas, multimillonarias, dañando a otras personas, haciendo el mal. Como los traficantes, etcétera. Así es. Le dije, pero existe otra fuente. Que así, tomando lo que tú dices, ¿verdad? Que se hacen ricos, pero haciendo el bien. Le dije, porque en las congregaciones lo único que se está haciendo ahí es que las personas avancen en sus vidas, en todas las áreas, no solamente en lo económico, ni no solamente en lo espiritual, están recibiendo ayuda para que avancen en todas las áreas de su vida, incluyendo la económica. Que hay congregaciones en las que no se toma en cuenta eso, incluyendo la económica. Hay enseñanza de parte de Dios para que se prosperen las congregaciones. Tú decides que se hagan ricos por hacer el mal o que se hagan ricos por hacer el bien. Muy buen comentario. Pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y queremos... 3 versículos, ahorita así le avanzamos. Queremos saludar por último a Helmut desde Bolivia, a Carlos Alberto Chávez en Aguascalientes, a Gabriela Magaña aquí mismo en la ciudad, a José Arismendi, a Jorge Flores. Y bueno, entre los últimos comentarios, Eulena Jiménez dice, así es, apóstol, antes dábamos por temor, mas ahora damos por alegría. Amin Abel dice, la religión nos reprogramó para que entendamos que el propósito de Dios para los hijos era ocuparnos en tareas eclesiásticas, lo demás era mundano. Sin embargo, la palabra del reino nos enseña que la productividad es parte de nuestra asignación en todo lo que hacemos. Así es, querido, y acá te esperamos porque sabemos que viene desde la República Dominicana. En 15 días estoy en República Dominicana en la congregación del apóstol Yacer Rivas, se llama Congregación Cristiana, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Voy a estar impartiendo un seminario para la familia. Así es que nos vemos en República Dominicana
15 días más o menos. Y por último, Juan Carlos González dice, el enemigo ataca el área de las finanzas, un ministerio necesita finanzas. Por supuesto. Eulena dice, el obrero es digno de su trabajo, de su salario, perdón. Juan Carlos González dice, es penoso que Pablo trabajara, una mancha para aquellos cristianos. Ese tiempo Pablo pudo haberlo usado en predicar, enseñar y escribir epístolas. Excelente comentario. Era una vergüenza que tuviera que estar haciendo eso con el nivel de sabiduría. Por eso le digo, si usted se basa en esa actividad de Pablo, pues también no tenga esposa, ¿verdad?